¿Aló, aló? Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro. Y yo soy el CS, o más bien conocido como el cara sonriente. Y como muchos sabrán, en la comunidad gacha han surgido muchos proyectos. No solo proyectos independientes, pero también proyectos hechos por los fans. Los cuales tenemos varios ejemplos de los cuales podemos decir que la mayoría del público los ha dejado en el olvido. Más aparte, la creación de estos mismos han sido dejados a un lado. ¿Pero cuál es la razón por la cual fueron olvidados? ¿Mal desarrollo? ¿Proyectos sin futuro? ¿O simplemente sucedió algo? En este video, el cual será una de las primeras colaboraciones del canal, junto con Alfredo, hablaremos sobre estos proyectos gacha los cuales en su momento fueron lo más llamativos, pero simplemente acabaron en el olvido total. Sin más relleno del que ya habrá en este video, hoy les presentamos los proyectos más olvidados de la comunidad gacha. Como muchos sabrán, durante la época de espera entre Gacha Club y Gacha Life 2, la comunidad comenzaría a hacer lo que en su momento se conoció como mods. Aquellos mods no solo agregaban nuevos apartados visuales, sino que también aportaban ropa, ojos, cabellos, etc. Estos mods fueron creados específicamente para la comunidad gacha, y tenían el propósito de mantenerla viva mientras llegaba el próximo juego. Sin embargo, con la llegada de Gacha Life 2, las cosas cambiaron. No solo se dejaron de hacer mods, sino que también fueron prohibidos por el mismo Luni. Cuando se supo la noticia de Gacha Life 2, muchos pensaban que podrían hacerse mods para este nuevo juego, pero el mismo Luni comentó que esto no se podría hacer ya que sería algo ilegal. Esto no solo limitó la creación de nuevos mods para Gacha, sino que también provocó que los mods que en su momento fueron populares rápidamente dejaran de usarse y quedaran en el olvido. Mods tan famosos como lo fueron Gacha Art, Gacha Neon e incluso Gacha Glitch. Esos mods eran los más usados en su momento cuando salieron, y muchas personas en la comunidad, no solo hispanohablante, sino también en la comunidad inglesa, hablaban de ellos. Incluso eran muy populares. Sin embargo, rápidamente llegarían nuevos mods, como Gacha Plus, Gacha Lavender, o incluso el ejemplo más reciente y que ha durado más, Gacha Nebula. De todos esos mods que mencioné, solo Gacha Nebula es el que más ha perdurado en la mente de las personas, porque, seamos sinceros, ¿quién coño recuerda o sigue usando Gacha Neon en 2025? Los mods fueron algo muy importante en la comunidad, sin embargo, poco a poco quedaron en el olvido. Promesas vacías que jamás vieron la luz del día, o mods que simplemente la gente dejó de usar porque sí. Junto a lo que está diciendo Akiro, oigan, una pregunta, ¿por qué nunca hicieron un mod que fuera Void? O sea, el Gacha Void mod. O sea, iba a tener un potencial, o sea, yo lo iba a usar para cualquier cosa que fuera Void, pero no, decidieron hacer esas cosas de, yo qué sé, Gacha Lavender, Gacha Art, no, o sea, pura cosa bodria. ¿Dónde está mi Gacha Void mod? Gacha Animator, pero actualmente llamado Little Character Animator, fue y es uno de los proyectos de los cuales se tenía muchas expectativas dentro de la comunidad gacha, el cual pretendía ser una herramienta ayudante dentro de la animación usando el gacha, obviamente teniendo la estática y la base de Gacha Life. A sus inicios solía ser una buena idea y creativa para todos los usuarios que les interesaba el tema de animación en gacha, pero tenemos que decir que tenía muchas limitaciones al momento de querer hacer un personaje, ya que este mismo no tiene todos los accesorios de la aplicación original. Este contaba con las opciones de poder mover las partes del cuerpo del personaje, pero la verdad era algo complicado de usarlo, ya que al momento de mover un ajuste de movimiento de cualquier parte del personaje, automáticamente se rotaba demasiado. Esto obviamente fue una de las pequeñas cosas de las cuales se quejaban los usuarios. No solo con eso, también hubo una pequeña pelea dentro de este mismo proyecto. Habían casos donde algunos animadores de gacha se llegaron a quejar de esta misma aplicación, ya que por algún motivo se desmerita el trabajo de ellos. Con esto algunas personas estaban 50-50 con los pensamientos de esta aplicación, pero llegó un momento donde en la cual esta se fue en decadencia en temas de descargas y por último ya casi nadie se acuerda de la existencia de ese proyecto, dando a entender que fue algo en lo cual ya va a quedar en el olvido. Yo la verdad tenía algo de expectativas cuando salió esta aplicación, pero después cuando fue su fecha de lanzamiento y la usé, no fue algo que fuera de mi agrado. Supongo que para las demás personas se les hizo algo parecido a este pensamiento.
Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal y al de Alfredo. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a estos dos bellos canales. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si quieres la estrella dorada. O dona, únete a los miembros o envía un super gracias para conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Chibimation, aquel proyecto independiente que iba a ser el segundo gran fangame de Gacha, después de la decepción que fue Gacha Animator. Beowulf, junto con la ayuda del desarrollador de Gacha Animator, decidió crear un nuevo fangame independiente de Gacha, el cual tendría por nombre Gacha Designer, un juego de creación de personajes en el que podrías importar tu propia ropa, tus propios colores, accesorios, fondos, todo en general, sin límites, solo tu imaginación. En su momento fue un proyecto increíble e innovador, algo que nunca se había visto y que se veía de muy buena calidad, se notaba que estaba hecho con amor. ¿Pero qué sucedió? Pues, el tiempo pasó, y los retrasos junto con las polémicas comenzaron a hacerse más frecuentes. Cambió de nombre a Chibimation y su beta se fue retrasando constantemente, siendo ahora no solo un juego independiente, sino al mismo tiempo un desarrollo que se alargaba cada vez más. Problemas con el segundo desarrollador principal causaron más retrasos. Pero si quieres saber más de eso, te dejo arriba a la derecha un video donde te explico todo. El tema es que, poco a poco, este proyecto ha quedado más como una burla que como algo serio. No solo por los constantes retrasos y todas las polémicas, sino también porque ya llevan casi 4 años desde que lo anunciaron. Y ver que constantemente dicen que la beta llegará pronto ha hecho que las personas dejen de hablar del proyecto, a tal punto que, en el short más reciente de Beowulf hablando del tema, sus visitas no alcanzan ni las 50.000 visualizaciones. Y para ser un short, de verdad que está en decadencia. Aún hay personas que siguen esperando más de este proyecto, sin embargo, ya no son tantas como lo fue en su momento. Hasta que suban la beta oficial, dudo que se siga hablando y pensando en este proyecto. Y, al paso que van, terminará siendo más un proyecto fallido, un proyecto que pudo ser grande, pero que terminó siendo otra basura más del montón. Ay, Chibimation, espero y tú seas algo que pueda en algún futuro dar a luz algo, pero bueno. Siguiendo con nuestro tema, este proyecto de gacha ya no es tan hablado en sí. Es más, yo ya ni me acordaba de la existencia de este gacha. Dentro del lapso de Gacha Life y Gacha Club, Looney decidió hacer Gacha Party. Este proyecto tenía lo que todo gacha tiene: el tema de creación de personajes, múltiples accesorios y ropa dinámica dentro de este. Y solamente con la única diferencia de que los OC tenían la perspectiva de frente. Podemos decir que ese proyecto en sí tenía algo de expectativas, por lo que podemos ver en las imágenes de referencia, iba a solucionar uno de los diminutos percances. Ustedes saben que nosotros en algún punto queríamos ver o darnos la idea de cómo es tener nuestro OC de frente, ¿no? ¿No? Pues entonces yo soy el único boy que lo pensaba de esa manera. Volviendo a esto, nos iba a dar la oportunidad de cómo podría ser nuestros monitos con Ichiba de frente. La verdad, de mi punto de vista, yo lo vería de una manera positiva, ya que con este podríamos tener una variedad de cosas por hacer. Por ejemplo, la creación de PNG Tubers, o simplemente la curiosidad de perspectiva que podríamos notar sobre este gacha. Lamento las palabras sobre ese proyecto. Es que yo ya ni me acordaba de esta aberración, nunca salió a la luz. Algunos gachatubers llegaron a hablar de este gacha, pero la verdad solamente era para agregar cualquier meme o simplemente notar su existencia. Lamentablemente Looney no le dio la oportunidad a la creación de este proyecto. Se decidió enfocar en Gacha Life 2 y nunca pudimos ver alguna review sobre este juego. Y como andamos aprovechando esta situación, podemos decir que pudo haber sido mejor que se hubiera creado este gacha en vez de la nakada de Gacha Story. La verdad, no me van a negar ese pensamiento. Hay muchos más proyectos los cuales no pudimos poner ya que el video sería muy largo. Díganos, ¿creen que nos faltaron proyectos que colorar? Si es así,
Déjenlo en los comentarios y si quieren, si es que el video tiene mucho apoyo, haremos una parte 2. Así es, pequeños solecitos. Como ustedes sabrán, esta es nuestra primera colaboración para ambos. Y la verdad que haciendo todo esto lo disfrutamos demasiado. Así es, y espero les haya gustado muchísimo este video. Y, por si nos quieren ver más haciendo videos juntos, les recomiendo que se pasen al canal de Alfredo, ya que pronto habrá un video ahí en su canal el cual puede que les guste. Pronto se acercará el video con Akiro y espero y estén atentos. Sin más que decir, yo me voy despidiendo de este canal. Muchas gracias por dejarme estar acá y permitirme colaborar aquí. Si llegaron hasta aquí, comenten cuál fue su parte más void o favorita del video también. Muchísimas gracias a Alfredo por acompañarme en este video, y espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal y al de Alfredo, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganos en nuestros Instagrams y en nuestras demás redes sociales, que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únanse a nuestros canales de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Recuerden que son ustedes una parte muy hermosa que hace brillar a este hermoso canal. ¡Adiós! Sí, esta vez le quise robar un poco a los colores a lo que era el look de Akiro. Así que respectivos créditos a lo que es Akiro. Y muchas gracias por dejarme usar este color durante este pequeño lapso. Ahora sí, adiós.